Hola nuevamente en otro video más de Entre mi casa y Ela. En esta oportunidad, y antes que nos agarre de lleno la 10ª gripe de este año, pues ya no se puede con esto ya. Se lo hicimos un mes. No, ¿qué? Ya estamos mayo. La 10ª gripe de este año, pues queríamos hacer un video como un paréntesis de toda esta odisea que estamos pasando para explicar un poco que no todo es, ¿cómo es el dicho? Mariposas y colores. Unicornios Y arcoíris. y arcoíris. Para hacer ciencia en Estados Unidos, especialmente como una persona como internacional. Entonces, en este video queremos hablar sobre dificultades para ser científico en Estados Unidos siendo international student. ¿Cómo va a entrar ese título en el video? Nadie lo sabe. No sé, probablemente cambie, pero bueno, más o menos ese es el tema, que simplemente no es tan fácil como uno cree, ¿no? Bueno, no solamente que no es fácil, sino que Hay ciertos factores desafíos adicionales. extras, exacto. Y vamos a tratar de tocar todo esto de manera cronológica, desde antes incluso de entrar al PhD hasta en el paso que estamos ahora, que es un poco más allá. Y tenemos un script esta vez. Sí, tenemos unos bullet points para no perdernos. Y bien, sin más, Como si eso en algún momento ayudara. Empezamos. ok, una de las primeras cosas por las cuales vamos a empezar es, antes del PhD, cómo llegar acá a Estados Unidos para hacer un PhD, qué limitaciones, qué dificultades hay. Entonces, para esto, ¿cómo llegar? Primero tenemos que admitir que hay pocas oportunidades para estudiantes internacionales pre-PhD. ¿Y a qué me refiero a eso? Por ejemplo, en nuestro caso, yo agarré BISRA, una pasantía en Vanderbilt. Pasantías. Sí, pasantías. En tu caso, Repo, te fuiste a Yale. Pero estamos hablando, son experiencias contadas, son muy difíciles de conseguir, súper competitivas. No todas son financiadas, lo cual lo hace aún más difícil. Así que desde ya hay una valla. ¿Por qué? Porque necesitas esas experiencias internacionales usualmente. Además de tu experiencia de investigación. ¿Pero por qué? Porque necesitas esa carta extra, ¿no? Para poder entrar a un PhD. Claro, también es el problema de que las cartas de recomendación, ¿no? El hecho de que una carta de recomendación de Perú no te vale tanto como una carta de aquí, lamentablemente. Para Estados Unidos, ¿no? Obviamente en otros contextos sí es igual. Y por ejemplo en mi caso, cuando yo postulé, tenía por lo menos un par de cartas de Perú y un par de cartas de acá de Estados Unidos. No sé cómo fue en tu caso. Igual, ¿no? Es que es muy difícil. No creo que sea imposible, pero sí es muy difícil que sin una carta de Estados Unidos termines haciendo un PhD en Estados Unidos. Así que esa es una limitante muy grande. Bueno, y eso abarca, ¿no?, todo lo que es cartas de recomendación. Cuando te falta esa carta internacional, digamos, ¿no? Sobre todo de internacional y de alguien con un PhD, que sea un profesor. No basta que sea de un PhD student o de un postdoc. No es suficiente, tiene que ser un profesor, o sea, manejar su propio laboratorio. Y luego estás hablando también del proceso de aplicación, porque durante el proceso de aplicación la mayoría de universidades tiene un cierto cupo que tiene que llenar de estudiantes internacionales. Y esto es para que les renueven el financiamiento del lado educativo, no solamente de ciencia. Pero es un número limitado también. ¿Qué quiere decir? De 10 a 20 estudiantes que admiten, de 1 a 3 de repente son internacionales. De los números más grandes actualizados que tengo, una de las universidades que acepta más internacionales llegan a 30%, pero 30% de una clase de 10 personas es 3 gatos. 3 gatos. No 2. 2 o 3. 30% de 10, no es 2. ¿Quieres grabar el siguiente video solo? Continuemos. Pero sí es cierto, así que es algo que esas pocas plazas que hay
son extremadamente competitivas. Si no compites solamente con personas de Perú o de otros países de Latinoamérica, sino con personas que vienen de Asia, de India, Europa, etcétera. Así que es una masacre básicamente. Y ahí necesitas todo, ¿no? Aparte de las cartas que ya mencionamos, necesitas experiencia para investigar, que sobre todo con nuestro público mayoritario en Perú, hay que ser sinceros, ¿no? Las experiencias para investigar en Perú en pregrado son totalmente limitadas. No hay tantas oportunidades y oportunidades financiadas, mucho menos. Así que es una gran barrera que hay que superar. Y podemos un poco también cubrir eso de por qué hay tan pocos cupos para internacionales para que hagan un PhD acá. Bueno, de nuevo, el financiamiento de las universidades para educación les requiere que tengan un cierto número de estudiantes americanos. Sí, no solamente eso, sino también, y eso me entero ahora ya que estoy un poco en la etapa más adelante en el proceso, ¿no? Ya para tener mi propio lab, que tener un estudiante que haga un PhD conmigo, que sea no de Estados Unidos o de afuera, me cuesta más caro a mí, porque yo tengo que cubrir tuition, que es cosas educación, visas, seguros, todo eso, que es un poco más caro. Y no solamente eso, sino que es un punto que vamos a tocar un poco más adelante, que no hay tantos fondos o becas estudiantiles para estudiantes internacionales. Creo que eso nos abre paso a la siguiente etapa. Digamos que llegan y empiezan a hacer su PhD acá. ¿Qué limitantes hay una vez que ya llegan a Estados Unidos a iniciar el PhD? Bueno, para iniciar el idioma. Exacto, esa es una de las primeras cosas. Idioma y cultura. ¿Cómo podemos hacer addressing? ¿Cómo podemos hablar de eso? Idioma es porque, bueno, hay estudiantes internacionales que son de, digamos, Australia, Inglaterra, siguen siendo estudiantes internacionales de Canadá, pero obviamente inglés es su lengua nativa, así que no tiene ningún problema. Pero en nuestro caso, siendo de Perú, el inglés no es algo que si bien lo estudiamos por años, no es nuestra primera lengua. Y aún si tu inglés sea muy bueno, el hecho de que tengas que hablarlo todos los días con toda la gente que está a tu alrededor, que no puedas hablar tanto español, es definitivamente algo que te hace sentir un poco excluido a veces. Culturalmente nosotros hemos crecido con otro tipo de cosas, de cultura general, es otra vida. Es totalmente distinto. Entonces los temas de conversación también son pocos, a menos que sean ciencia. Sí, y bueno, y por supuesto, no es algo nuevo, es algo para explorar y te abre camino. Pero y ahora es mucho más común ver estudiantes que hablan español en el mismo campus y todo eso, ¿no? Y hay muchos más peruanos en todos lados. Pero cuando nosotros recién empezamos, yo era solo con Sofía, creo que también estaba, pero uno de los pocos en Yale, definitivamente el único en inmunología. En tu caso, Fátima, tú estabas creo con un par de personas más y se acabó. Sí, pero en neurociencias solamente era yo. En ese entonces, ¿no? Igual para mí, en ese entonces. Así que es muy, muy difícil, ¿no? Tratar de empezar de cero de nuevo. Para algunas personas es mucho más fácil, mucho más extrovertidas, digamos. Para mí, no soy bueno haciendo amigos. Y también en el lado educativo es difícil volver a reaprender todo en inglés, sobre todo si no has estado familiarizado con la literatura de tu campo, ni incluso las cosas básicas, porque muchas de tus clases los primeros años van a ser muy básicas y no... y es reaprender todo de nuevo. Sí. Y antes de ir un poco más de lleno ahí, también sobre lo que es idioma, ustedes saben que para hacer el PhD, o en general cualquier carrera en ciencia o en muchos otros temas, es necesario tener buenas presentaciones y buenas habilidades para escribir. Sobre todo si te vas a meter de lleno a academia, escribir va a ser tu vida. Así que viniendo de un país donde no se habla inglés tan común, ponerte a escribir ensayos o artículos, etcétera, de frente, estás en una desventaja desde ya comparado con otros estudiantes. Así que es aprender de cero no solamente el escribir correctamente el inglés, sino también el estilo de cómo se escribe. Hay personas acá, cuando yo empecé el PhD, que ya habían llevado cursos
del NIH que les enseñaban cómo escribir un grant o un financiamiento, para aplicar un financiamiento. Yo no tenía la más mínima idea. Y recuerdo que las primeras clases que llevaba me decían, escribe esto tipo grant application. Y yo como que, ajá, escribía lo que yo pensaba. Y era un caos, obviamente recibía un millón de críticas porque no estaba hecho a ese formato, ¿no? Pero es algo que poco a poco se aprende, se mejora. Pero igual, ya vamos casi 10 años acá y mi inglés sigue siendo... Y creo que eso lleva al siguiente punto, que es el impostor syndrome, el síndrome del impostor, que muchas de las cosas que nosotros aprendemos tenemos que reaprenderlas. No es nuestra cultura, no es nuestro idioma. El ambiente científico puede que sea muy inclusivo, pero aún así uno a veces siente que hay algo que le falta, y muchas veces esa inseguridad es lo que hace que haya el síndrome del impostor, que simplemente significa que tú sientes de que no mereces estar aquí, que... Y claro, y sobre todo cuando te empiezas a comparar con otros estudiantes que vienen ya de buenas universidades muy conocidas, etcétera, que sabes, ¿no? Que la manera como han sido educados es distinta a la educación que recibimos en Perú, ¿no? Que es mucho más, me parece que es didáctico. Acá tienes la oportunidad de hacer back and forth con los profesores, discutir sin ningún problema, cosa que por lo menos para mí no fue el caso. Así que es un pequeño shock, eso más saber que te estás quedando un poco atrás al principio en todas las clases, en el idioma, etcétera, sí te lleva a preguntarte, ¿no? ¿Por qué me eligieron para hacer esto? Pero razones hay. Fue un error. Sí, fue un error. Te lo debieron haber mandado a otra persona. Fue un error y se van a dar cuenta y en cualquier momento me van a votar. Sí, eso, por lo menos así fuerte, me duró un par de años. Hasta que, por lo menos en mi caso, hasta que pasé el examen de candidatura, ahí como que me quedé, ok, de repente sí merezco estar acá. Creo que una de las peores crisis del síndrome de impostor fue durante el tiempo que estaba escribiendo la tesis y tratando de graduarme, pensando de que iban a encontrar algo tan malo en la forma que escribía que me iban a decir, lo siento, no puedes graduarte. Así que no, es algo que vive contigo, es algo que aprendes a superar. Además de eso, mismo problema que antes. Una vez que incluso que empiezas a hacer tu PhD acá, el gran problema es el financiamiento. Tú escuchas a un montón de otros tus compañeros que son americanos o ciudadanos que pueden postular a un F-31 o otros tipos de financiamientos sponsorizados por el NIH u otros, pero no hay algo así para internacionales, ¿no? Así que hay muy pocos y ahora menos. Sí, estás en bastante desventaja porque incluso al momento de terminar el PhD puede que el CV de alguien que esté en tu misma clase sea mucho mejor en ese aspecto, que ya tiene experiencia de haber ganado financiamiento, cosa que tú no has tenido la oportunidad para hacerlo, ¿no? Así que ya también hay una dificultad ahí. De ahí algo relacionado, familia, ¿no? Relacionado a todo, al cambio cultural, al choque cultural. Estás en un país totalmente distinto. Bueno, ahora ya es muy común hacer Zoom y todo eso, pero cuando nosotros empezamos en 2014, eran llamadas por Skype, ponías un par de dólares y llamabas. No había WhatsApp. No recuerdo en lo absoluto qué estaba pasando. Recién se estaba iniciando WhatsApp. Qué horror. Sí, pero así que es eso, ¿no? Literalmente estás solo acá. Y si bien puedes llenarte de amigos, etcétera, no es lo mismo. Así que claro, es un poco... es ganarte la confianza de todos de nuevo, de cero. Y luego está el tema de el dinero, porque venir y establecerte en un lugar totalmente nuevo, donde nunca habías estado, donde no tienes absolutamente nada, y tienes que venir con una o dos maletas, porque eso es lo que te permite la aerolínea, es bastante costoso. Tienes que tener obviamente cada uno tiene distintos niveles de afluencia, ¿no? Pero igual es un gasto significativo al principio porque tienes que considerar, digamos, usualmente la primera renta, taxis, depósito. Consideras que apenas llegas, no tienes seguro social, así que no es que vas a recibir un pago ahí mismo. Va a pasar un par de semanas, si es que no hasta un mes, y ahí recién vas a tener que básicamente hacer autofinanciarte ese primer mes, pagar la renta, pagar esto, que los costos no son tan bajos como uno cree, así que todo eso suma, así que necesitas una cartera.
Y si bien algunos programas están estableciendo un sistema de crédito para estudiantes internacionales para poder apoyarlos durante ese primeros 2 meses o 3 meses que dura el periodo de transición, es todavía muy pocas las universidades que lo hacen, pero siempre es bueno preguntar. De ahí otra cosa relacionada a eso también, o no me acuerdo, es el riesgo de tomar decisiones de qué laboratorio unirte, porque estás en una visa de estudiante. Quiere decir que si no estás estudiando, pues no puedes estar en esa visa de estudiante, ¿no? Así que unirte a un laboratorio, cambiarte de laboratorio, son cosas que tienes que manejar, y no a la ligera, porque tu visa y tu estancia en Estados Unidos depende de eso. Y tu visa y tu estancia depende de que seas un buen estudiante. También. Que estés haciendo progreso para un grado. Entonces, cuando jalas un curso, o cuando te ponen en probation porque jalaste ese curso, realmente es un estrés adicional de que el siguiente semestre tienes que hacer todo lo posible para llegar a donde el resto de los estudiantes están, para poder seguir con tu visa. O si no pasas el examen de candidatura. Si no pasas el examen. Es muy raro, pero igual, ¿no? Es que es distinto que si eres americano no pasas el examen de candidatura, ok, busco otra cosa que hacer, ¿no? Pero como internacionales, no pasas, chao, de vuelta a tu casa. Así que son cosas muy, muy distintas. Y para agregar un poco más a lo que es el dinero, no solamente necesitas una bolsa adicional comparado con el resto de estudiantes al iniciar tu PhD por el relocation costs, básicamente, sino también considera que tú vas a querer regresar a visitar a tu familia, ¿no? O si de repente en nuestro caso, ¿no?, que empezamos al mismo tiempo en universidades distintas, un presupuesto aparte era viajar a donde estaba Fati, vas a estar conmigo, luego vas a Perú y de vuelta, etcétera, etcétera. Así que tu habilidad de ahorrar dinero no es la misma que alguien que tiene toda su familia en la misma ciudad incluso. Así que son cosas que tienes que ir considerando. Pero bien, digamos que sobreviven eso del PhD. Se logra, contra viento y marea, publican en un buen artículo, etc. ¿Qué viene luego? Si deciden quedarse en academia, yo les voy a ahondar un poco más en eso, pero también consideren que hay otras carreras, digamos, pueden ir a industria, consultoría, etc. Pero ahí también es el tema de la visa, ¿no? Sí, conseguir la visa correcta. Y tu visa de estudiante te permite quedarte en el área de academia por hasta 3 años si haces extensiones. Sin embargo, no es lo mismo si es que aplicas a industria o a cualquier otra carrera. Entonces es muy difícil para estudiantes internacionales tratar de pasar esa valla de que una empresa los quiera contratar, por más que sean internacionales, comparándolos con un americano con el que no tienen que ofrecerle una visa, no tienen que pagar adicionalmente para sacarles una visa. Es un poco complicado. Sí. O sea, obviamente cada vez están pasando más y más casos, que es muy bueno, pero es un punto que considerar. Y obviamente eso aplica para cualquier carrera que quieran hacer que esté fuera de academia. Es un paso extra y depende mucho de qué tan buenas conexiones tengan ustedes o sus jefes de laboratorio, no fuera del campo de academia. Porque en general cualquier trabajo depende de la visa que necesiten. Digamos que se deciden quedarse en academia, como fue nuestro caso. Yo estoy haciendo terminando mi postdoc. Fátima está empezando su postdoc. ¿Qué cosa? Que es un postdoc, pero es administrativo. Entonces... Pues pero igual está ligado a academia. ¿Sigue el impostor syndrome? Claro que sí, y viene con más fuerza. ¿Por qué? Porque ya tú básicamente eres mucho más, tienes que ser mucho más responsable que un estudiante. Se espera mucho más de ti. Y se espera de manera mucho más rápida, digamos. Así que porque creen que ya estás entrenado, así que todo lo nuevo que tengas que aprender tiene que hacerse con mucha más eficiencia. Así que obviamente hay impostor syndrome, sobre todo cuando estás en universidades de nombre, digamos, como NYU, Yale, Harvard, etcétera, que ves que otros postdocs publican como pan caliente y tú estás luchando por tu primer artículo y viene realmente... Tengo que hacer esto, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, etc. Así que ese impostor syndrome siempre regresa.
Y no importa si te quedas en academia o no, realmente, o sea, yo estoy cambiando una carrera bastante administrativa y me pregunto todos los días si voy a poder hacer esto, porque es totalmente distinto, porque necesitas utilizar otras habilidades que durante tu PhD no usarías. Así es, así que es ya es algo más psicológico, digamos, ¿no? Porque si has llegado a ese punto, obviamente es porque estás capacitado para hacerlo, así que no deberíamos dudar tanto, pero ahí está el bichito. Ok, de ahí sigamos. En mi caso, que quiero pasar a la siguiente etapa, digamos, soy un postdoc, voy 3 a 5 años haciendo un postdoc, ya quiero ser profesor. Necesito, aparte de artículos y conexiones, etcétera, y buen CV, algún tipo de financiamiento. El problema es que como internacional, financiamientos hay poquísimos para internacionales. Es uno de los pocos, el cual es sponsor por el Instituto de Salud de Estados Unidos, es el K99, que es que no tiene restricciones de visa, pero consideren que el K99 no solamente aplica a internacionales, sino también a americanos, así que el pool de candidatos es súper alto, y obviamente la tasa de éxito es muy baja también, así que desde ya tienen ese otro sesgo más para poder competir en lo que es financiamiento. Obviamente hay dinero también de fundaciones, que también ayuda, por supuesto que sí, pero el calibre es distinto cuando ya viene del NIH, porque saben que tu laboratorio también va a estar financiado altamente o mayoritariamente por NIH o el Instituto de Salud de Estados Unidos. Así que si has ganado algo relacionado a eso antes, pues se ve con mejor cara. Bueno, viajes, budget, lo que es dinero como postdoc, que especialmente nosotros que tenemos familia, cuando visitamos a nuestra familia en Perú, es un gasto extra porque ya tenemos a Santiago, estamos nosotros, tenemos que ver con quién dejamos a Soli. Bueno, y también el hecho de que una vez que entras, pasas el PhD y si realmente eres de esas personas que quieren formar una familia, vas a empezar a pensar en casa, en carro, en un montón de cosas, y todas estas requieren un presupuesto y un loan, un préstamo del banco. Claro, claro. Y como internacional es muy difícil conseguir ese préstamo o las tasas de interés son muy altas. Entonces, especialmente sin tener la green card al inicio. Con visa es un poco más complicado eso. Sí. Y también depende en qué ciudad estén viviendo, ¿no? Si están en Nueva York, San Francisco, la idea de casa es muy idealista, digamos, ¿no? Pero bueno, así que es un presupuesto extra el viajar con familia, si es que termina teniendo familia o no importa. Pero cuesta. Para dar un poco más de la experiencia que estoy pasando ahora, de transición de postdoc a jefe de laboratorio o a profesor, para darles una idea del sesgo que también hay muchas plazas para tener ese cupo de profesor. Digamos que de 200 a 500 aplicaciones que recibe la universidad, un cupo se ofrece. Usualmente, ¿no? Y lo que me comentan, creo que lo mencioné en el video anterior, pero lo que me comentan es que de esos 200, digamos 300 aplicaciones en promedio, solamente 3 son candidatos no internacionales, ¿cómo se diría? Como minorities, ¿no? Candidatos que no son americanos. No, que son minorías en ciencia. Que son minorías en ciencia. Solamente 3 son aplicaciones competitivas que terminan en el filtro final. Así que de 303 habla de un problema que existe y que poco a poco, con suerte, va a cambiar. Y obviamente, incluso si te dan la oferta, que en mi caso el impostor syndrome sigue ahí, porque ¿por qué me han dado la oferta a mí? Sí tengo esto, pero esta persona también tiene esto, así que no se va. Y tenemos que terminar con aclarando la realidad un poco, solamente para ser un poco más realistas, cómo van las cosas. Una cosa es ser minoría, y otra cosa es ser internacional. Nosotros al principio, cuando llegamos acá como estudiantes F1 en 2014, nosotros no éramos minoría, éramos estudiantes internacionales. Porque para ser minoría tienes que ser ciudadano o tener una green card. ¿Qué quiere decir esto?
que como minoría tú tienes acceso a todos los financiamientos que ofrecen a los ciudadanos americanos, pero a veces hay algunos financiamientos u oportunidades que son exclusivas para minorías, lo cual es muy interesante. Pero como internacionales no tienes acceso a nada de eso. Así que consideren ya que cuando entren no son minorías, son internacionales hasta que cambie su estatus migratorio. En el sentido estricto de la palabra, somos minorías, pero no para ninguno de los grandes. Exacto. Y ese contexto o ese concepto de minoría va cambiando. Antes, mujeres en ciencia se consideraban minoría. Ahora ya no es el caso. Por lo menos para el NIH ya no es el caso. Así que es un concepto bastante flexible. Otra cosa interesante que aclarar es una cosa es ser peruano y otra cosa es ser de Perú. Yo te veo claro, porque es justo, es lo mismo de minoría o es internacional. Si eres Santiago, es peruano, pero no es de Perú. Quiere decir que él desde ya va a tener muchas más oportunidades que nosotros. Bueno, Santiago no es peruano todavía, no lo hemos registrado. Su papá es peruano, es peruano, pero no es de Perú, no ha vivido en Perú, no va a vivir en Perú. Quiere decir que va a tener todas las oportunidades de ser minoría en Estados Unidos, que es mucho más de lo que hemos tenido nosotros. Así que consideren eso. ¿Cómo van a considerar eso? No voy a ir a detalle. Solamente recuerdo que mientras antes lleguen a Estados Unidos, hay unas personas que llegan a PhD como nosotros, hay un número de oportunidades. Si llegas un poco antes para pregrado, hay otro número de oportunidades. Mientras más antes llegues, usualmente tienes más oportunidades. Así son las cosas, así funciona el sistema. Conclusiones. Si bien ser internacional en Estados Unidos no es lo más fácil del mundo, de todas maneras te abre un mundo de posibilidades que al fin y al cabo va a pesar en ti ver si realmente todas esas posibilidades hacen cambiar la balanza hacia algo positivo. Así es. Si bien es difícil, y si bien no es para todos hacer una carrera en ciencias acá en Estados Unidos, pues como dice Fátima, abre un mundo nuevo. Por lo menos hasta ahora hemos tenido la suerte nosotros de que nos está brindando todo lo que queremos. Así que lo recomendamos definitivamente. ¿Va a ser fácil? En lo absoluto. ¿Ha sido fácil para nosotros? No. Así que esperemos que ahora esté un poco más realista todo esto acerca de... No simplemente es, vengo y hago estas cosas, ¿no? Es una lucha constante mental y una lucha constante a nivel de todo. Es una carrera. Así que, suerte. Tienen preguntas, escríbanos en los comentarios y nos vemos en otro capítulo de Entre mi casa y Ela. Chau. Adiós.